tiempo en que la Argentina era el país más rico del mundo, un punto de atracción, una potencia mundial. Por eso, millones de inmigrantes llegaban a nuestro puerto buscando oportunidades. Éramos la envidia de todos. Sin embargo, hace 100 años hubo un punto de quiebre. Los políticos decidieron que la riqueza no podía ser más de los argentinos, sino que tenía que ser de ellos. Abandonaron el modelo de libertad por un modelo que concentra la riqueza en sus manos, para que vos, yo y todos seamos presos suyos. El resultado fue decadencia, crisis, inflación, corrupción, inseguridad, jóvenes que se van del país, una Argentina sin futuro. Pasamos de un punto a otro, de ser la envidia del mundo a ser uno de los países más pobres. Hoy estamos ante un nuevo punto de inflexión. Mirá cómo representan el despertar. Los argentinos nos estamos dando cuenta de que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso, hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. Mega mal. La libertad avanza. Un poco me convenció, ¿eh? Está bien producido, tiene mucha plata y tienen publicistas que trabajan para instalar esas ideas. Lo que tiene es poco rigor. Poco rigor histórico. Poco rigor histórico. Vamos a arrancar por lo básico. Hay claramente una necesidad de Milei de construir una mitología, es decir, un pasado mitológico en el cual este país era magnífico, nos iba todo genial, éramos una potencia del mundo, teníamos un PIB más alto que Estados Unidos, o sea, éramos más ricos que Estados Unidos. Ya ahí, cuando empiezan a decir ese tipo de cosas, uno ya debería empezar a sospechar. ¿Cuál es que te digan? Es demasiado bueno para ser verdad. Ya cuando empiezan a decir que éramos primera potencia del mundo. Bueno, sí, éramos la envidia de todos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sabes cómo vivía la gente en el momento de panacea para Javier Milei de lo que era Argentina? ¿Cómo, Mati? Como el choto. A principios de 1900, a principios del siglo XX, el modelo agroexportador del cual habla Milei generó una enorme desigualdad. Las condiciones de vida de la gente, de la sociedad, eran paupérrimas. Se vivían en lo que se llaman mucho los conventillos. Los conventillos tienen 1,6 metros cuadrados y vivían familias enteras hacinadas ahí. ¿Está bien? Muchas veces sin agua potable, sin electricidad, sin luz. Los precios, los alquileres eran altísimos y en muchos casos se usaba el sistema de camas calientes. Es decir, se alquilaba la cama, los trabajadores y demás, portuarios. Claro, uno dormía, se levantaba, dormía el otro y el que no estaba durmiendo iba a laburar y así sucesivamente. Exactamente, se alquilaba la cama, pero no podías alquilar el conventillo entero en algún sentido. Con respecto a los inmigrantes, el gobierno argentino hizo una campaña de publicidad enorme para traer gente de Europa que venían seducidos con encontrar laburo y demás, y por las condiciones terribles en las que estaban en Europa, y se encontraban acá con que después las condiciones eran terribles. De hecho, ahí empieza gran parte de la lucha obrera. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, son grandes gestas y luchas obreras que peleaban por cuestiones completamente básicas. Porque también vinieron los europeos con tradición de militancia y de lucha. Vinieron los anarquistas, empezaron a armarse en sindicatos. Las condiciones eran, como decía, completamente infrahumanas. El transporte no se garantizaba en muchos casos y los inmigrantes quedaban librados a su suerte. La deuda externa, Milei siempre dice no, porque la deuda es inmoral, la deuda externa es inmoral. Es terrible, es un desastre, y siempre dice este gobierno que tiene esta deuda. Bueno, la deuda externa, en el momento en el cual Milei habla de esta panacea, de este pasado mitológico, llegaban a más de la mitad de los ingresos fiscales, de lo recaudado. ¿Está bien? Y por esta razón, en 1907, el gobierno subió los impuestos a tal punto que los propietarios de las casas tuvieron que subir los alquileres por las nubes, y eso generó la primera huelga de inquilinos. Inquilinos hacían huelga, pero por los impuestos. O sea, el gobierno, la etapa que Milei
pues la ponen allá arriba, o casualidad fue una etapa de altos impuestos. También, como para que vean cómo se cae a pedazos esta idea del pasado mitológico de Milei. Que no es que no entraba guita, entraba un montón de guita, pero es una desigualdad terrible. Se la quedaba muy poca gente. ¿Qué es lo que quiere Milei? ¿Qué es exactamente lo que quiere Milei? Por eso la construcción del pasado mitológico, cuando uno la desconstruye y la analiza, lo que es una gran confesión de parte. Es hacia dónde quiere ir Milei. Hacia ese tipo de país. A un país donde no hay derechos laborales. Derechos laborales, donde hay un alto ingreso por la exportación de recursos naturales y que se lo quedan 4 vivos. ¿Está bien? Hace 100 años, dice el video, los políticos deciden que el dinero no tiene que ser de los argentinos, y un día se juntaron los políticos y decidieron que el dinero no tenía que ser de los argentinos y que tenía que ser de ellos. Igual es divertido porque dice hace 100 años y aparece Cristina. Porque Cristina es una especie de super villana que gobierna hace ciento y pico de años. No Leo Teoría propone que el logo de La Libertad Avanza se cambie por un cóndor, que sería más apropiado a los planes de Milei, digamos. Claro. Y Marco Rojo Rojito dice, me parece que le roban la idea a Trump. Hagamos grande a Argentina otra vez. Exacto. Y le roban a los fascistas. A los fascistas. Todo el fascismo, el nazismo, el fascismo italiano, y empezaron con la idea de volver hacia un pasado en el cual éramos una potencia, volver hacia un pasado en el cual... Eso es de los fascistas italianos, lo hablaban desde la antigua Roma. Y el nazismo también. Sí, los alemanes también. También Por la traición de los comunistas perdimos la Primera Guerra Mundial, y tenemos que volver a la gran nación alemana, al gran imperio, el Tercer Reich, ¿no? Y bueno, entonces se supone que según el video de Milei, antes los políticos no robaban. Porque nosotros no podemos quedarnos menos que Alberto Fernández. Si Alberto Fernández va a comparar a Milei con Hitler, nosotros también. Nosotros lo comparamos Milei con es Hitler. Mussolini. Pero además nosotros lo habíamos comparado con Videla, antes que sea mainstream compararlo con Videla. ¿Se acuerdan? Sí, pero nadie no reconoce esas cosas. A ver si lo encuentro. Mientras vos buscas eso, yo hablo del segundo punto. Según Milei, la cosa arrancó hace 100 años. Los políticos empezaron a chorear hace 100 años. Antes no choreaban. Ahora, cuando uno se pone a mirar un poquito... Yo no soy profesor de historia, me puse a mirar un poco. Hace 100 años, dice, los políticos no choreaban. Mira, los préstamos que pedía gente como Rivadavia, la Baring Brothers, Mitre, y después el reparto de tierra de Roca, dice que afanaban bastante tupido los políticos en esa época. ¿Está bien? El 1 de julio de 1824 el gobierno de Rivadavia contrae con la banca Baring Brothers el empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas. ¿Está bien? El 15% de diferencia de colocación representó 150.000 libras. De ellas, el consorcio en su conjunto se llevó 120.000 libras en carácter de comisión y los 30.000 restantes fueron para la Baring. O sea, afanaban a más no poder. A dos manos. Bartolomé Mitre, en 1862, con Bartolomé Mitre, en 1862 la deuda de otro salto. Primero transfieren los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación y después acuerda con otro empréstito con la banca inglesa por 2,5 millones de libras adicionales para lanzarse la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2,5 millones de libras asumidos como deuda, el país recibe solo 1,9 millones debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. O sea, se afanan millones de libras esterlinas en el camino, en materia de cometa. Roca, por su parte, repartió las tierras de la conquista, mal llamada conquista del desierto, entre sus familiares y amigos. ¿Está bien? O sea, bueno, no, pero Roca era un genocida, pero dio las tierras para el Estado argentino. Minga, agarró, hizo un genocidio brutal y luego, o sea, se afanó tierra. De hecho, muchos de los grandes terratenientes y demás, en realidad son unos chorros, unos delincuentes. Es así, porque la nación se funda sobre ese saqueo y un gran afano a mano armada. Esa es la gran Argentina que quiere recuperar Milei. La Argentina de las cometas.
la Argentina de la desigualdad, la Argentina sin derechos laborales y después la Argentina del fraude. Porque si Milei reivindica la libertad, si hay algo que no había en ese momento, era libertad para votar. O sea, recién en 1912 llega la ley Sáenz-Peña, ¿está bien? Y cuando se empieza a votar en mejores condiciones, toda esa gente que forjó el Estado agroexportador que Milei tanto banca, perdió las elecciones de una. De una, porque no los votaba nadie. Porque no votaba nadie, porque No los quería tenían a la nadie. gente en pésimas condiciones. ¿Está bien? Y es interesante porque cuando Milei dice, desde hace 100 años, los políticos empezaron a chorear y se quedan con lo tuyo, hace lindos saltos y se ven como algunas omisiones muy interesantes. O sea, aparece Cristina, aparece Alberto, aparece De la Rúa, no aparece Menem. Claro, No aparece ninguna de las dictaduras militares. claro. Otra enorme confesión de partes. ¿Por qué? Porque, o sea, seamos concretos, los libertarios ya gobernaron este país. Los libertarios ya gobernaron este país. Está bien, no fue Milei, pero ¿qué decía Martínez de Oz? Exactamente la misma cosa que decía Milei. ¿Qué decía Menem? Exactamente las mismas cosas que decía Milei. ¿Y cómo no fue? Como el choto. Ya los libertarios, llamados liberales en su momento, gobernaron este país bajo el ropaje del peronismo entregador, del PJ entregador del menemismo, o bajo el ropaje de la dictadura militar. Primero con Onganía y luego con la dictadura del 76. Pero no es que nosotros analizamos que los liberales. Ellos mismos decían, somos liberales. Ellos mismos te citaban a los mismos autores que cita Milei. ¿Está bien? ¿Y qué pasó con esos gobiernos? Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad y al que protestaba, palo. 30.000 desaparecidos, represión, etcétera, 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 etcétera. ¿Está bien? Ahora, ¿vamos a volver a esa Argentina? Y peor aún, ¿vamos a volver a aquella Argentina de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde vivían familias hacinadas en lugares completamente sucios, sin electricidad, sin las menores condiciones? ¿Vamos a volver a la misma Argentina donde todo se pone a la disposición de la exportación de unos pocos recursos naturales y se enriquecen unos pocos? Esa es la Argentina que quiere Milei. Entonces hay que agarrar este spot, hay que desmenuzarlo históricamente y ahí vamos a entender efectivamente hacia dónde quiere llevar Milei este país. También. Totalmente, porque además, nada, Esto quería decir. Sí. Cuando uno dice todas estas cosas, según un reel anterior que hicimos con respecto a esto, que dijimos que para Milei el ministro más, el mejor ministro de la economía de la historia de la Argentina, el mejor ministro de economía de la historia argentina era Cavallo, y que eso te daba una idea de hacia dónde iba. Sí. Tuvo miles y miles, decenas de miles de reproducciones y nos puteaban en todos los colores. Decían, bueno, pero ahora también estamos mal. Está perfecto, pero eso no significa que tengamos que tomar cualquier camino. ¿Está bien? No, ahora también soy pobre. Entonces voy a agarrar y voy a vender todo lo que tengo por 2 mangos. ¿Por qué? Porque igual también soy pobre. Bueno, ahora también estoy mal. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, me tiro por la banquina. No, o sea, si vos estás mal y gran parte del diagnóstico puede ser incluso la frase... No podemos transformar de raíz nunca la Argentina con los mismos de siempre. También incluye a Milei. También incluye a Milei. Esa frase también incluye a Milei, porque los únicos que no gobernaron este país son los trabajadores. Exacto. Los liberales, como acabamos de decir, ya gobernaron este país. Así que esta idea un poco de desmitificar liberales o mitos y falsedades de la campaña libertaria es una cosa que vamos a seguir sosteniendo en el tiempo. Hoy lo hacemos con el primer spot y vamos a seguir con el resto de las cosas.